Monte Palatino hasta las áridas fronteras de Partia, un imperio se extendió como ningún otro. Un coloso de mármol, ley y acero que dominó el mundo conocido durante siglos. El Imperio Romano. Pero incluso los gigantes pueden caer. Hoy nos adentramos en los turbulentos siglos que presenciaron el ocaso de Roma. Una historia de ambición desmedida, crisis profundas y una transformación que cambiaría el curso de la historia para siempre. ¿Cómo pudo un imperio tan vasto y poderoso desmoronarse? Acompáñenme en este viaje al corazón de la caída de Roma. Nuestra historia no comienza con una única batalla o un emperador desastroso, sino con una grieta que se fue ensanchando a lo largo del siglo III. El Imperio Romano había alcanzado su máxima extensión bajo el emperador Trajano a principios del siglo II. Un dominio que se extendía desde las lluviosas tierras de Britania hasta las arenas de Mesopotamia. Pero mantener un territorio tan vasto era una tarea hercúlea y costosa. La maquinaria militar romana, aunque formidable, estaba constantemente bajo presión en múltiples frentes. La Pax Romana, ese periodo de relativa paz y prosperidad, comenzaba a mostrar signos de agotamiento. El punto de inflexión fue la llamada Crisis del siglo III, un período caótico que se extendió desde el año 235 hasta el 284. Durante estos 50 años, el imperio se vio sumido en una espiral de guerra civil casi constante, invasiones bárbaras y un colapso económico devastador. Más de 20 hombres reclamaron el título de emperador, a menudo con el respaldo de sus propias legiones. La mayoría de ellos murieron de forma violenta, asesinados por sus propias tropas, rivales o en batalla. Imaginen la inestabilidad. Un ciudadano romano podría haber vivido bajo el mandato de media docena de emperadores diferentes en una sola década. Esta anarquía política debilitó las fronteras. Tribus germánicas como los godos, los francos y los alamanes cruzaban el Rin y el Danubio con una frecuencia alarmante, saqueando ciudades y granjas. En el este, el resurgente imperio sasánida de Persia representaba una amenaza aún más organizada y peligrosa, llegando incluso a capturar al emperador Valeriano en batalla en el año 260, una humillación sin precedentes para Roma. Económicamente, la situación era un desastre. Para financiar las interminables guerras, los emperadores devaluaron la moneda de forma masiva. El denario, que alguna vez fue una moneda de plata casi pura, se convirtió en una pieza de bronce con apenas un baño de plata. La inflación se disparó, destruyendo los ahorros de la gente y paralizando el comercio. Los impuestos se volvieron opresivos, especialmente para los agricultores, muchos de los cuales abandonaron sus tierras para escapar de los recaudadores de impuestos, reduciendo la producción de alimentos y exacerbando la crisis. Las ciudades, antes centros vibrantes de comercio y cultura, comenzaron a encogerse. La gente huía al campo en busca de seguridad bajo la protección de grandes terratenientes, sentando las bases de lo que más tarde sería el sistema feudal. En medio de este caos, surgieron dos figuras que intentaron desesperadamente salvar al gigante herido. Primero, el emperador Aureliano, quien entre el 270 y el 275 logró reunificar el imperio, que se había fragmentado en tres partes. Derrotó a los reinos separatistas de Palmira en el este y al imperio galo en el oeste, ganándose el título de Restitutor Orbis, el restaurador del mundo. Pero su reinado fue breve. Fue asesinado por sus propios oficiales. Luego, en el año 284, llegó al poder un hombre que cambiaría la estructura misma del imperio: Diocleciano. Diocleciano, un soldado de origen humilde, comprendió que el imperio era demasiado grande y complejo para ser gobernado por un solo hombre. En el 293, instituyó la tetrarquía o el gobierno de cuatro. Dividió el imperio en dos mitades, este y oeste, cada una gobernada por un emperador principal, un Augusto, asistido por un César, su sucesor designado. Diocleciano gobernó el este, la parte más rica y poblada, mientras que su colega Maximiano se hizo cargo del oeste. Esta reforma trajo una estabilidad temporal, frenó las usurpaciones
y permitió una defensa más eficaz de las fronteras. También llevó a cabo una profunda reforma administrativa y fiscal, intentando estabilizar la economía y asegurar los ingresos del Estado. Sin embargo, su sistema dependía de la cooperación de los 4 gobernantes, y tras su abdicación voluntaria en el 305, el sistema colapsó rápidamente en una nueva ronda de guerras civiles. De estas guerras emergió un nuevo líder supremo, Constantino. En la famosa batalla del Puente Milvio, en el 312, Constantino derrotó a su rival Magencio. Según la leyenda, antes de la batalla tuvo una visión de una cruz en el cielo con las palabras «In hoc signo vinces». Con este signo, vencerás. Al año siguiente, con el Edicto de Milán, Constantino y su coemperador Licinio garantizaron la tolerancia religiosa en todo el imperio, poniendo fin a las persecuciones contra los cristianos. Este fue un momento decisivo. El cristianismo, una fe que había crecido silenciosamente a pesar de la hostilidad estatal, ahora tenía el respaldo imperial. Constantino no solo legalizó el cristianismo, sino que lo favoreció activamente, construyendo iglesias, convocando el primer concilio de Nicea en el 325 para unificar la doctrina cristiana y finalmente siendo bautizado en su lecho de muerte. Otra de las decisiones monumentales de Constantino fue la de trasladar la capital del imperio. En el año 330 fundó una nueva Roma en el sitio de la antigua ciudad griega de Bizancio. La llamó Constantinopla. Estratégicamente ubicada en el cruce de Europa y Asia y fácilmente defendible, esta ciudad se convertiría en el corazón del Imperio Romano de Oriente durante los siguientes 1000 años. Este movimiento reflejaba una realidad innegable. El centro de gravedad económico, demográfico y cultural del imperio se había desplazado hacia el este. Mientras el oeste se estancaba, el este prosperaba. Tras la muerte de Constantino, el imperio volvió a dividirse entre sus hijos, y la unidad solo se restauró de forma esporádica. La división final y permanente ocurrió en el año 395, tras la muerte del emperador Teodosio I. Él fue el último emperador en gobernar un imperio unificado y también quien, en el 380, declaró el cristianismo niceno como la religión oficial del Estado, prohibiendo los cultos paganos. A su muerte, el imperio se dividió entre sus 2 hijos. Arcadio, de 18 años, recibió el este, y Honorio, de apenas 10 años, el oeste. A partir de este momento, las 2 mitades seguirían caminos muy diferentes. El imperio de Occidente, ahora gobernado desde Rávena en lugar de Roma por razones de seguridad, se encontraba en una situación desesperada. Sus provincias eran más pobres, su población estaba disminuyendo y sus ejércitos dependían cada vez más de mercenarios bárbaros, a menudo llamados federados. Estos guerreros germanos luchaban por Roma, pero su lealtad era, en el mejor de los casos, frágil y dependía del pago y del trato recibido. La aristocracia senatorial, inmensamente rica, a menudo se negaba a contribuir con hombres o dinero para la defensa, prefiriendo gestionar sus vastas propiedades como feudos privados. La administración imperial era corrupta e ineficaz, y los emperadores de Occidente eran a menudo figuras débiles, niños o marionetas en manos de poderosos generales de origen bárbaro, como Estilicón. La presión en las fronteras se volvió insostenible. El catalizador final fue el avance de los hunos desde las estepas de Asia Central a finales del siglo IV. Liderados por su temible rey Atila un tiempo después, su avance empujó a numerosas tribus germánicas hacia el territorio romano. El 31 de diciembre del año 406, una coalición masiva de vándalos, suevos y alanos cruzó el río Rin, que se había congelado. Fue una invasión a gran escala que el debilitado ejército occidental no pudo detener. En los años siguientes, estas tribus se extendieron por la Galia y luego por Hispania, saqueando a su paso. El primer gran shock llegó en el año 410. Por primera vez en 800 años, la ciudad de Roma fue saqueada. Los visigodos, liderados por su rey Alarico, entraron en la ciudad eterna y la saquearon durante 3 días.
Alarico no buscaba destruir Roma, sino presionar al emperador Honorio para que le concediera tierras y suministros para su pueblo. El saqueo no fue especialmente destructivo en términos materiales, pero su impacto psicológico fue devastador en todo el imperio. San Jerónimo, al enterarse de la noticia en Belén, escribió: «Se apaga la luz más brillante de todas las tierras. Si Roma puede perecer, ¿qué puede estar a salvo?». Era una señal inequívoca de que el fin estaba cerca. Tras el saqueo, los visigodos se asentaron en el suroeste de la Galia, estableciendo el primer reino bárbaro independiente dentro de las fronteras del imperio. Pronto, otros siguieron su ejemplo. Los vándalos, bajo el liderazgo del brillante Genserico, cruzaron el estrecho de Gibraltar en el 429 y conquistaron la provincia de África, el granero de Roma. Desde su nueva capital, Cartago, construyeron una flota y se convirtieron en una potencia naval, llegando a saquear Roma por segunda vez en el 455. Esta vez, de forma mucho más sistemática y destructiva. La pérdida de África fue un golpe mortal para la economía de Occidente, privándola de sus principales ingresos fiscales y de su suministro de grano. Mientras tanto, Atila y sus hunos aterrorizaban Europa. En el 451, una coalición de romanos y visigodos, liderada por el general Aecio, logró detener a Atila en la batalla de los Campos Cataláunicos, en la actual Francia. Fue una de las batallas más sangrientas de la antigüedad tardía, con decenas de miles de bajas en ambos bandos, y se considera una de las últimas grandes victorias militares del Imperio de Occidente. Pero fue una victoria pírrica. Al año siguiente, Atila invadió Italia, aunque se retiró sin saquear Roma, supuestamente persuadido por el Papa León I. La muerte de Atila en el 453 provocó el rápido colapso de su Imperio I, pero el daño ya estaba hecho. Para la década de 470, el Imperio Romano de Occidente era una sombra de lo que fue. La autoridad imperial real apenas se extendía más allá de Italia. La Galia, Hispania y África estaban en manos de reinos germánicos. Britania había sido abandonada a su suerte décadas atrás. El poder real no residía en los emperadores niños que se sucedían en el trono, sino en los comandantes en jefe del ejército, los Magister Militum, que eran casi siempre de origen bárbaro. El acto final llegó en el año 476. El último emperador de Occidente era un joven llamado Rómulo Augustulo. Su nombre era una cruel ironía. Rómulo, el fundador de Roma, y Augustulo, un diminutivo despectivo de Augusto, el primer emperador. Había sido puesto en el trono por su padre, el general Orestes. Sin embargo, las tropas federadas en Italia, compuestas principalmente por érulos y esiros, se rebelaron, exigían tierras en Italia, una petición que Orestes rechazó. Lideradas por su jefe, Odoacro, las tropas derrotaron y ejecutaron a Orestes. Luego marcharon sobre Rávena. El 4 de septiembre de 476, Odoacro depuso al joven Rómulo Augustulo. Pero en lugar de proclamarse emperador o nombrar a otro títere, Odoacro tomó una decisión trascendental. Envió las insignias imperiales, la diadema, el manto púrpura y el cetro, al emperador de Oriente, Zenón, en Constantinopla. El mensaje era claro. Occidente ya no necesitaba un emperador propio. Odoacro se proclamó rey de Italia, gobernando teóricamente en nombre del emperador de Oriente, pero en la práctica, de forma independiente. Y así, sin una gran batalla final, sin un cataclismo que sacudiera el mundo, el Imperio Romano de Occidente simplemente dejó de existir. La fecha del 476 es la que tradicionalmente marca el fin de la antigüedad y el comienzo de la Edad Media. ¿Pero fue realmente una caída? Muchos historiadores modernos prefieren hablar de una transformación. Las estructuras romanas no desaparecieron de la noche a la mañana. La ley romana, el latín, la administración y sobre todo la Iglesia Católica sobrevivieron y se convirtieron en los cimientos de la nueva civilización europea que emergería de las ruinas. Los nuevos reinos germánicos adoptaron muchos aspectos de la cultura romana, fusionando sus propias tradiciones
con el legado del imperio. Mientras tanto, en el este, el imperio romano continuó. Lo que hoy llamamos el imperio bizantino no se veía a sí mismo como tal. Para ellos, seguían siendo romanos. Su capital, Constantinopla, sería la ciudad más grande y rica de la cristiandad durante siglos, preservando el conocimiento clásico y actuando como un baluarte contra las invasiones del este. Este imperio oriental sobreviviría casi 1000 años más, hasta que Constantinopla finalmente cayó ante los turcos otomanos en 1453. La caída del Imperio Romano de Occidente no fue el resultado de una sola causa, sino de una compleja interacción de factores a largo plazo. Inestabilidad política, crisis económica, presión militar en las fronteras, cambios climáticos que afectaron a la agricultura, epidemias que diezmaron la población y una profunda transformación social y religiosa. Fue el lento desmoronamiento de un sistema que ya no podía sostenerse. La historia de la caída de Roma es una advertencia intemporal sobre la fragilidad de incluso las civilizaciones más poderosas. Nos recuerda que ningún poder es eterno y que las crisis internas pueden ser tan destructivas como los enemigos externos. Pero también es una historia de resiliencia y transformación, de cómo de las cenizas de un viejo mundo puede nacer uno nuevo. El legado de Roma perdura en nuestras lenguas, nuestras leyes, nuestra arquitectura y nuestra forma de pensar. Un eco distante pero poderoso de un imperio que, aunque desaparecido, nunca nos ha abandonado del todo. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia. Si te ha gustado este documental, no olvides darle a me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima.